En su Biblia, por favor, Primera de Pedro, en el capítulo 1, estamos siguiendo la serie Esperanza para los que sufren. Un estudio verso a verso en la primera carta de Pedro. Hoy es la tercera parte del tema, la fuente de la salvación o la fuente de nuestra salvación. Leamos juntos Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor así. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estamos considerando el tema la fuente de la salvación, la acción soberana de Dios. La salvación es un regalo de Dios, por gracia, por medio de la fe. Y Pedro quiere animar a los creyentes que están enfrentando dificultades. Recuerda que Pedro escribe, verso 1, a aquellos que están expatriados de la diáspora en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. En el día de hoy, sector de Turquía, es estas iglesias. Son hermanos que, producto de persecución, están como una semilla esparcida. Están diseminados, están ahí, tratando de ganarse la vida en el extranjero, fuera de sus países. Y por ser creyentes, por ser hijos de Dios, están sufriendo, sufren por su fe. El mundo los trata como malhechores, pero Pedro les enseña, queridos, no olviden esto, a pesar de que el mundo los rechaza, ustedes han sido elegidos por Dios. Y mira, la fuente de la salvación, en primer lugar, el Padre nos eligió. Doctrina que cuesta tragar, difícil, porque apega a nuestro ego, pero la palabra de Dios nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y cuando se habla de presciencia, no solamente es conocimiento anticipado, sino que es su voluntad favorable. El texto dice, elegidos según ¿qué? La presciencia de Dios Padre. En la eternidad pasada, Efesios capítulo 1, verso 4, Dios pensó en nosotros y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo hizo? Por gracia, y Pablo agrega, según el puro afecto de su voluntad. La elección es el origen de la salvación del hombre. Vimos en segundo lugar, el Espíritu Santo nos santifica o nos santificó. Dice el texto en Pedro, en santificación del Espíritu. El Padre pensó en ti, te eligió desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo en el tiempo, en la historia, comenzó un trabajo en tu vida y en mi vida. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre el Espíritu Santo, dijo, y cuando Él venga, ¿qué haría? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí vemos la santificación, la santificación en la esfera de la salvación. ¿Por qué? Porque el término santificar significa separar, apartar. Dios pensó en ti. El Padre te eligió. Y el Espíritu Santo comenzó su trabajo en tu vida. Es por eso que muchas veces se te habló del Evangelio y tu corazón fue duro hasta que un día respondiste positivamente al llamado del Evangelio. Déjame decirte algo. El Espíritu Santo no anda así volando a ver quién toco, a quién no. El Espíritu Santo trabaja con la presentación del Evangelio. Porque si Dios eligió a personas para salvación, también elige un plan para alcanzar a aquellos que están perdidos. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio. En Romanos capítulo 10, Pablo dice, ¿cómo creerán? De quien nunca han oído. ¿Cómo van a invocar de Jesús si nunca se les ha predicado el Evangelio? Es por eso que el gran deber de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Llamar a los hombres a conocer a Cristo Jesús. Apocalipsis nos dice, el Espíritu y la iglesia, que dicen, ven. Y el que tenga sed, venga y beba. Ese es el llamado. Y la esfera de la salvación, porque el Espíritu Santo, como estudiábamos en nuestro sermón anterior, Él te convence, Él te convierte, Él te coloca en el cuerpo de Cristo, Él te capacita para que le sirvas, Él te conduce y Él produce cambios en tu vida. Es por eso que el Espíritu Santo nos fue dado, no simplemente como un sello, sino también como una arras
como una arra, como un símbolo. Como yo llevo este anillo que es el símbolo de mi amor por mi esposa, así todo creyente en el momento que recibió a Cristo como su Salvador personal, recibió también el Espíritu Santo. Y ese Espíritu en nosotros es solo la garantía de la gran promesa de Dios. Hoy veremos, al observar este texto, que el Padre nos ha elegido, que el Espíritu Santo nos santificó, pero en tercer lugar, y no menos importante, al seguir este texto, el Hijo nos redimió. El Hijo nos redimió. Vuelve primero al texto. Elegidos, dice verso 2 de Primera de Pedro, según la presciencia de Dios. ¿Ves? La primera palabrita clave, según la presciencia de Dios. Luego segunda palabrita clave, en santificación del Espíritu. Tercero, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Padre me eligió y el Espíritu Santo trabajó en mi vida. ¿Por qué el Espíritu Santo trabajó en mi vida? Porque no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. ¿Recuerdas ese texto que dice, tanto tiempo busqué y al fin te encontré? Quiero entender que ese texto está buscando la idea de que el ser humano busca ser feliz, pero el hombre por iniciativa propia no busca a Dios. Si Dios no trabaja, si el Espíritu Santo no trabaja, ese hombre, esa mujer no busca a Dios. Por lo tanto, si hoy estás en las filas del Evangelio, lo único que te queda es dar gracias en humildad a Dios, porque nada te diferencia del resto de las personas. Es por eso que cuando el Padre te eligió y el Espíritu Santo hizo el trabajo en tu vida, fue para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Observa el verso 2. El verso 2. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Obedecer. Para que tú respondas en obediencia a la palabra de Dios. Para obedecer. El propósito de la obra del Espíritu Santo es llevarnos ¿a qué? A la obediencia del mandato del Evangelio. Obediencia. Obediencia. Permíteme decirte algo acá. Esta palabrita, obediencia, o los que obedecen, para Pedro es otro término más de creyentes. No solamente conlleva la idea de que el creyente debe obedecer, sino que cuando el Padre te eligió, te presentaron el Evangelio, el Espíritu Santo obró en tu vida, el Espíritu Santo te ayudó para que tú respondieses positivamente al llamado del Evangelio, diciendo, sí, yo reconozco a Cristo como mi Salvador personal. Para Pedro, el término obedecer es sinónimo de ser un creyente. Observa conmigo en el capítulo 4 de esta misma carta, en el verso 17, cómo se utiliza el término ahí, para que entendamos que obedecer es sinónimo de creyentes. Mira, porque es tiempo, dice Pedro en capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios, es decir, está hablando de la iglesia de creyentes. Y si primero comienza por, ¿quiénes? Nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Por lo tanto, el que obedece al Evangelio es sinónimo de ser ¿qué? Un creyente. Por lo tanto, es sinónimo de ser un creyente. Es por la obra del Espíritu Santo que nos lleva a responder positivamente al llamado del Evangelio. Ahora, esto me hace pensar lo siguiente, como dice Pedro, para obedecer, y quiero que prestes mucha atención. El ser salvo, el ser un creyente, la conversión, el nuevo nacimiento, el ser un creyente no es como yo creo que es el cambio o la salvación. ¿Te has fijado que muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, pero qué? A mi manera. Estando en mi país, le pregunté a una persona, ¿por qué usted cree que es una hija de Dios? Llevaba tiempo en la iglesia. Y ella me dijo lo siguiente, porque yo tenía, según el diagnóstico de los médicos, un tumor, un problema en mi cabeza. Y Dios hizo el milagro y ahora no lo tengo. Amén, lindo. Pero esa no es la razón por la cual usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuál es la razón? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy
el primero. Nadie se salva en esta dispensación si no tiene un encuentro personal con Cristo Jesús y recibe el llamado del Evangelio. Y al oír el Evangelio, el pecador, ¿qué tiene que decir? Sí, yo creo, yo recibo. Es por eso que evangelizar no es hablarle de lo bueno de las bendiciones de Dios, es hablar del amor de Dios, pero es hablar también de que hay pecado y que yo debo arrepentirme. Hay muchos que creen que evangelizan porque invitan a personas a la iglesia. Es bueno, pero evangelizar es llevar a esa persona al punto en su vida que frente a Jesús tiene que tomar ¿qué cosa? Una decisión, porque el que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es muy fácil confundir el proselitismo, la actividad religiosa, con la condición de ser un hijo de Dios. ¿Recuerdas Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parecen recto. Cada uno cree, no, yo hice. Y aún más, lo digo como padre, se lo digo a ustedes, que a veces nuestros hijos repitieron una oración cuando pequeños. Y ya eso significó para nosotros que ya son ¿qué? Salvos. No es así. En ninguna parte de las Escrituras tú vas a leer que hay que hacer una oración para ser salvo. Sí, Romanos capítulo 10, verso 9-10 dice que si confesares con tu boca, pero esa confesión significa yo me pongo del lado de Dios. Homologeo es el término griego que significa estar de acuerdo con Dios. Por eso Jesús dice que el que no está conmigo, contra mí es. Por naturaleza, la condición del hombre es ser rebelde a la obra de Dios. Por eso que Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 14 dice, como hijos ¿qué? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando el Padre me eligió, el Espíritu Santo obra en mi vida, recibo a Cristo Jesús por la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo me ayuda para hacer ¿qué cosa? Obediente al llamado de Dios. Y observa, como hijos obedientes. En Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante nos dice que nosotros éramos hijos de ira, rebeldes a Dios por naturaleza. Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, escúcheme bien, el intelecto, la emoción y la voluntad del hombre fueron afectados. Con su corazón ya Adán y Eva y todos los seres humanos no pueden amar a Dios. Lo que algunos aman a Dios es emociones, romanticismo. Pero el hombre natural no puede amar a Dios. No puede entender a Dios. Y si no le puede amar, no lo puede entender, tampoco le puede ¿qué? Obedecer. Pero cuando el Espíritu Santo obra en la vida de esa persona, somos llamados para obedecer. Ahora usted como creyente, capacitado por el Espíritu Santo, debe actuar en obediencia a la enseñanza de la palabra de Dios. Es interesante, usted conoce este texto en Efesios capítulo 2, versículo 10. Observa conmigo Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice este texto lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que dice el texto, para buenas obras, las cuales Dios preparó cuando de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó buenas obras y usted debe ser obediente a esas buenas obras. Mira, ¿sabes qué me encanta? El término somos hechura, en griego la palabra es poema. Significa que diariamente Dios está escribiendo, por así decir, un libro de vida suyo y mío. Y Dios espera mi obediencia, mi respuesta, su enseñanza, para que yo camine en obediencia a ¿qué cosa? Aquellas buenas obras. Al final, un día, la esposa se unirá con el esposo. Es decir, Cristo se unirá con la iglesia. Y la iglesia va a ir preparada. Se va a presentar, ¿cómo? Vestida de lino fino. ¿Y ese lino fino y puro qué son? Apocalipsis 19 lo dice. Las obras justas de los santos. En otras palabras, mi obediencia a la palabra de Dios. La obediencia no es hacer lo que yo quiero hacer.
y luego llamarle a eso la voluntad de Dios. Porque a veces son nuestros sentimientos. No nos equivoquemos. La obediencia a Dios es parte de conocer y sujetarnos a su palabra y responder en obediencia a ella. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestra emoción no va a querer obedecer la palabra. Porque el obedecer a la palabra ataca dos problemas serios en nuestro corazón: nuestro orgullo y nuestro egoísmo. ¿Cuántos creyentes hasta el día de hoy no han perdonado? No saben perdonar. Nos llamamos creyentes, pero fuimos santificados. ¿Para qué? Para obedecer. Y mira lo que dice el texto. Luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todos los que obedecen el Evangelio, los creyentes, se le aplican los beneficios de ¿qué cosa? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el efecto. Fíjate que no dice que somos, allí no dice se ha derramado, sino que dice que ha sido ¿qué? Rociada. Significa que esa obra de Cristo fue aplicada a nuestra vida. ¿Por qué es necesario que la sangre de Jesucristo sea aplicada a nuestras vidas? Los beneficios de ella leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Usted lo conoce, verso 23. ¿Qué dice? Romanos 3, 23. Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. King James dice que quedamos cortos. No alcanzamos la marca de Dios. No hay ningún ser humano que pueda pararse delante de Dios en sus propias justicias y decir, yo quiero ser salvo. Por cuanto todos pecaron, consecuencia están ¿qué? Destituidos, cortos, faltantes, ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Ojo, no se compara un hombre con otro hombre. Porque al compararnos con los seres humanos, claro, hay algunos que son más buenos que otros, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Si no, todos estaríamos bajo cárcel, en prisión, recluidos. Hay gente, o todos sueltos, sí. Prefiero que estén en el Pero el hombre no se compara con otro hombre. El hombre es comparado con la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Su Shekinah, su santidad, su pureza, su esencia. Nadie puede presentarse delante de Dios y quedar así. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. ¿Recuerdas cuando Moisés se enfrenta a una manifestación o una teofanía de la santidad de Dios? ¿Cuál fue la voz? ¿Cuál fue el mandato? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, ¿qué? Solo era un aspecto físico, solo era una teofanía. El hombre comparado con la santidad de Dios queda excluido. Pero observa lo que dice el apóstol Pablo, verso 24, siendo que justificado, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo Jesús se me aplica la justicia de Cristo y su obra, su sangre, ¿qué hace en mi vida? Limpia mi maldad, limpia mi pecado. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, pero esa sangre tiene que ser aplicada al alma, al pecador. ¿Por qué sangre? ¿Qué es la sangre? El valor de la sangre de Cristo no estaba en la composición, su plaqueta o el grupo sanguíneo de Jesús. Porque la sangre en las Escrituras significa la representación de una vida. Se derramaba la sangre de un animal. Porque a ese animal, al derramar su sangre,
en forma simbólica o sustitutoria, estaba tomando el lugar de la otra persona. Es por eso que cuando el hombre traía un sacrificio y lo presentaba, el oferente traía un sacrificio y el sumo sacerdote o el sacerdote lo colocaba en el altar para ser sacrificado, degollado y derramar su sangre, el oferente debía poner su mano, porque la sangre de ese animal tomaba el lugar de su propia culpabilidad. Es por eso que Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, dice: Padre, consumado es. ¿Qué significa? El pago está hecho. Él derrama su vida, Él derrama su sangre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pedro va a decir sobre la sangre de Jesucristo que fuimos redimidos no con cosas corruptibles como plata ni oro, sino con ¿qué? ¿Qué dice Pedro? Con la sangre ¿qué? Preciosa. El término precioso significa que no alcanzamos a conocer y comprender cuánto es su valor. En Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera, esa expresión, porque de tal manera, sale de todo margen que nosotros podamos poner. Hay un infinito ahí que no logramos comprender. Es por eso que ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, ser rociado, ¿qué estaba pensando Pedro? Pedro es un hebreo, es un judío. Y él con esta expresión estaba recordando un momento en la historia de la nación de Israel. Hay 3 ocasiones donde hay derramamiento de sangre y aplicar la sangre, pero hay un momento en especial que el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 y capítulo 10 lo utilizan, que es el momento en que Moisés, después de recibir las tablas de la ley, Éxodo capítulo 24, viene a la nación de Israel y frente a la nación de Israel él escribe los mandamientos de Dios. Obsérvalo conmigo en Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo la nación de Israel? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En ese momento están haciendo un pacto. Un pacto. Dios entrega su ley y la nación de Israel está respondiendo en obediencia. Recuerda que fuimos santificados para obedecer. Observa el versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahí hay un símbolo de compromiso. Dice el verso 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Verso 6, Éxodo capítulo 24. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre él. Altar, verso 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos que todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué hizo Moisés? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La nación de Israel dijo, vamos a obedecer. Y era un símbolo que hizo Moisés. Tomó y roció. Y ese símbolo significaba que Dios estaba entrando en pacto con la nación de Israel. Pero la nación de Israel estaba entrando en pacto también con Dios, prometiendo ¿qué cosa? Su obediencia. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, y vamos a mirarlo en el próximo estudio, las bendiciones de Dios en la salvación, usted entra en un compromiso con Dios. Y ese compromiso es obedecer lo que Dios pide de nosotros. Ese es. Ahora, usted y yo, nosotros no tenemos un altar, un sacrificio, pero sí tenemos la obra consumada de Cristo Jesús. Es por eso que Hebreos, mira conmigo el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 10, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 10. El texto dice, en esa voluntad, ¿qué voluntad? El nuevo pacto.
La obra consumada de Cristo en la cruz. En esa voluntad somos ¿qué? ¿Qué dice? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dios está pactando diciendo, la salvación es tuya, es un regalo mío. Y observa el verso 17. ¿Qué agrega? ¿Quién añade? ¿Quién amplía? Dios. Porque no hay nada que yo pueda pactar con Dios. Qué equívoco es aquellos que dicen, haga un pacto con Dios, haga una promesa con Dios. A Dios no le podemos prometer nada. Si yo obedezco es por la gracia de Dios, porque me dio su Espíritu Santo, o si no viviría en rebeldía, dándole la espalda a Dios, ¿o no? Si cuántas veces nosotros conociendo la gracia de Dios, sabiendo lo que es correcto, hacemos lo que es incorrecto voluntariamente. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque estamos lavados por la obra consumada, ese nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada en la cruz actúa como un sello para ese pacto. Nuestra parte es obedecer al señorío de Cristo en nuestras vidas. Observa conmigo. Observa 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿En qué sabemos? ¿Cómo yo puedo saber que usted realmente es un hijo de Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber? Porque no tenemos un detector, un testa que diga, encendió la lucecita, es creyente. No tenemos eso. Pero mira lo que agrega Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice Juan? El tal es, ¿qué? Mentiroso. Ok, ¿usted guarda los mandamientos del Señor? No quiere que le digamos mentiroso, ¿eh? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, un creyente verdadero. No convencido, no conmovido, sino convertido. Una señal, ¿cuál será siempre? Obediencia a la palabra de Dios. Pedro nos dice que nosotros fuimos lavados, elegidos, santificados para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? ¿La sangre de quién? De Jesucristo. La sangre de Jesucristo. ¿Por qué la sangre de Jesucristo? Porque sin la obra de Cristo el hombre no tiene absolutamente nada. Si no es por la obra de Cristo Jesús, no hay salvación. Por más que yo busque, por más que yo haga. En mi país, una vez al año, miles de personas hacen un peregrinaje. Le llaman mandas. Pagan alguna manda. Y lo hacen algunos de ellos caminando kilómetros y kilómetros de rodillas. Llegan con sus rodillas destrozadas. Enfermos algunos. Muy mal. Pero porque de alguna forma creen que ese sacrificio producirá algo en Dios. ¿Sabe qué hacía Martín Lutero? Flagelaba su cuerpo, se azotaba. Según la biografía de Martín Lutero, muchas veces sus compañeros de estudio lo encontraban tirado en el piso porque quedaba inconsciente de tanto flagelar y maltratar su cuerpo, tratando de encontrar la paz con Dios. Estaba estudiando teología. Estaba estudiando Biblia. Ella aprendió muchas cosas.
hasta que un día se encuentra con el libro de Romanos, en el capítulo 1, donde Dios le habló por primera vez que el justo, por la fe, vivirá. Y entendió por primera vez que su salvación no dependía de lo que él había hecho toda su vida, sino de haber creído con fe en la sangre ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la salvación siempre ha sido por fe. Y siempre será por fe. Segundo lugar, la salvación siempre ha sido por gracia. Siempre es por gracia. Si es por fe, no es por mérito propio. ¿Y sabes por qué? Porque esa gracia descansa en la misericordia de Dios. Déjame decirte algo. Si el hombre no hubiese pecado, Dios lo seguiría amando, Dios tendría gracia con él, pero Dios no tendría misericordia. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia viene cuando hay miseria. Cuando hay miseria. Y mientras usted no entienda que bienaventurados son los pobres en espíritu, jamás usted será salvo. Porque usted debe reconocer su miseria. Es por eso que la salvación es por fe. Es por eso que la salvación es por gracia. Y es por eso que la salvación es por sangre. ¿Qué significa eso? Alguien derramó su vida por mí. Es el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, verso 22 que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así que usted no aportó nada para la salvación. Lo único que aportó fue ¿qué? Su miseria, su pecado. Y Dios pensó en ti la eternidad y puso sus ojos en ti. Luego el Espíritu Santo obró en tu vida mediante la predicación del Evangelio y usted respondió en obediencia al llamado de Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Finalmente, en último lugar, terminemos los últimos versículos. Quiero rápidamente concluir la fuente de nuestra salvación. El Padre me eligió, el Espíritu Santo me santificó y el Jesucristo me redimió. Redimir significa comprar por un precio. ¿Recuerdas que el Señor compró la iglesia con qué? Con su propia sangre. ¿Cuáles son los resultados? Mira cómo cierra el versículo 2 Pedro. ¿Qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice ahí? Dos palabritas interesantes. ¿Cuáles son? Dice el texto, al final, gracia y paz. ¿Qué dice Pedro? O sean que multiplicadas. Son elegidos, son santificados, son redimidos. Y Pedro quiere que ellos, sus hermanos, sigan creciendo. Gracia es el saludo griego, que significa favor no merecido. Si yo no obtengo ese favor no merecido, porque por gracia soy salvo, jamás puedo tener, ¿qué cosa? Paz, que es el saludo de los hebreos. Y la paz de Dios consiste en dos cosas. Primero, paz con Dios. Y segundo lugar, la paz de Dios en mi vida. Eso es por gracia. Si yo no tengo la gracia, no tengo paz. Hace años atrás, los sociólogos preguntaban, se decían, ¿cómo vamos a dar solución? Tenemos 2 guerras mundiales encima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Inventaron la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y dijeron, vamos a luchar en pro de la paz mundial. ¿Todo de acuerdo? Muy bien. Pero ellos dijeron, jamás, de los jamases, vamos a pronunciar el nombre de Jesús. No se va a hablar de religión, no se va a mencionar el nombre Jesús. ¿Ok? Pero la Biblia dice que Jesucristo es príncipe de paz. Es Jesús quien dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Tienes la paz con Dios? No los escuché. ¿Tienes la paz con Dios? ¿Tienes la paz de Dios? ¿Sabe qué dice Pedro? Yo
quiero que sean ¿qué? Multiplicadas en ustedes. Para que entendamos una cosa, que la salvación, Salmo capítulo 3, versículo 8, la salvación ¿de quién es? Es de Jehová. Comienza en Dios y termina en Dios. Porque por gracia nosotros somos salvos. Pedro desea que las bendiciones de la salvación sean multiplicadas, sean crecientes en la vida de sus hermanos que estaban luchando. Si ahora tienes pruebas, tienes dificultad, recuerda una cosa, Dios ha pensado en ti, tiene gracia de ti. Eres elegido, aunque el mundo te rechace. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida y no lo va a dejar hasta el día en que te encuentres cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Próxima semana vamos a ver las bendiciones de la salvación, porque la salvación tiene 3 tiempos, solamente para reflexionar. Debemos vivir agradecidos por el regalo de Dios. Amén. Debemos vivir agradecidos por el regalo de Dios. Amén. Y lo mejor que podemos hacer es alabar su precioso nombre. ¿Cuál es su palabra para darle gracias a Dios? ¿Cuál es su palabra espontánea? ¿Sabes qué hizo Dios? Puso en mi boca ¿qué? Cántico nuevo, alabanzas a su gloria. Me dio un nombre nuevo, me dio un cántico nuevo, me dio una vida nueva y me dio un pueblo nuevo para adorar. Debemos vivir agradeciendo por el regalo que Dios nos ha dado. En segundo lugar, debemos obedecer a la palabra de Dios. No se conforme con las emociones, con venir un ratito, un tiempito a la iglesia. Obedezca a Dios. Porque Jesús nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu de Dios. Somos obedientes, somos libres, no para hacer lo que queramos, para hacer la voluntad de Dios. Y por último, debemos proclamar que solo en Jesús hay ¿qué? Hay salvación. Amén. No les escucho. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y también, Señor, por tu palabra. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy y ayúdanos a ser un pueblo sensible, obediente, que responde a la enseñanza de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.